parte del capítulo 3, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, desde el versículo 1 en adelante al versículo 9 vamos a leer. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra del Señor es bendecida. Acá el apóstol Pablo, en este capítulo 3, comienza como reclamándoles a los corintios, a la iglesia de Corinto, diciéndoles que son niños espirituales y que son carnales, diciéndoles que son débiles en la fe, diciéndoles que no son espirituales, sino carnales, diciéndoles que son niños, pero también diciéndoles que son inmaduros. Pablo lo define a los hermanos como niños y como no espirituales, de una manera muy suave de decir lo que realmente dice, porque después le dice, ustedes son carnales y son inmaduros. Los versículos, en los capítulos anteriores, veíamos de la sabiduría de Dios contrastada con la sabiduría del mundo, si ustedes recuerdan. Pero al final del capítulo 2, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Al final del capítulo dice, nosotros como iglesia del Señor tenemos la mente de Cristo, tenemos el entendimiento de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, por eso Dios nos reveló a nosotros su sabiduría. Pero llega en el capítulo 3 y Pablo les dice, ustedes son carnales, no están aptos para conocer las riquezas de la sabiduría de Dios. En el versículo 6, por ejemplo, dice, en el versículo 3, ustedes, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andan como los hombres, andan como los del mundo? Y en el 2 dice, yo les di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, de discernir, de comprender, de conocer las riquezas de Dios. Dice, les di de beber leche y no vianda, no alimento sólido. Porque en el capítulo 2, versículo 6, Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que alcanzamos madurez. Entonces le está diciendo, ahora ustedes no alcanzaron esa madurez, así que nosotros no podemos revelarles la sabiduría de Dios, ese alimento sólido. Pero ¿por qué Pablo les llamaba carnales a los hermanos corintios?
¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que Pablo los calificaba así directamente? Y las causas son que había contienda, disensiones, celos en la congregación, había envidia, había discusiones, divisiones entre los hermanos. Y sabemos que entre los cristianos eso no debe ocurrir. Ya cuando estudiamos Filipenses, vimos que la actitud de Cristo no fue esa, y nosotros debemos seguir y tener la actitud que tuvo Cristo, de humildad, de altruismo, de generosidad. Pero estos hermanos eran creyentes, según lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo, pero eran carnales, es como una contradicción. Eran creyentes, pero dice que eran carnales e inmaduros. Entonces puede existir la posibilidad de que en la iglesia exista o haya cristianos inmaduros y cristianos carnales. Son carnales porque no han guiado conforme al Espíritu de Dios. Pero también la Biblia nos aclara que en Romanos 8 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, en Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Así que queda como una incógnita si eran verdaderamente hermanos, pero sí estamos seguros y convencidos de lo que dice la Escritura, es que pertenecían a la congregación, a la iglesia que estaba en Corinto. Esta carta fue dirigida a los hermanos de la iglesia de Corinto, a los corintios. Es muy notorio que ellos no los controlaba el Espíritu de Dios. Porque había celos, disensiones, había contiendas, eran inmaduros, niños espirituales. Pero llega el versículo 6, en lo que iba a leerle hace rato. El versículo 5 al 6 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vemos que las discusiones que existían dentro de la congregación eran discusiones de niño, porque uno se jactaba, mi líder espiritual, y esto cuando expuse el capítulo 1 de Primera de Corintios lo dije, mi líder espiritual es Pablo, con una sabiduría muy poco común en este tiempo, habrán dicho ellos. Mi líder espiritual es Apolo. Pero ¿por qué digo como discusiones de niños? ¿Vieron cuando se discuten los niños cuando éramos niños? Mi papá es el más fuerte, mi papá es el más lindo, decían, discuten, no, el mío es más fuerte, el mío es más lindo. Mi papá es más joven y hay una competencia aquí, como el papá es el superhéroe de los niños y ellos, los niños se disputan quién es el mejor papá. Bueno, esa discusión fue trasladada a la iglesia de los hermanos de Corinto, a los corintios, y ellos discutían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo. Y acá el mismo Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ellos estaban distraídos en cuestiones menores. Ellos estaban distraídos en jactarse quién era el mejor líder espiritual. Es lo que sucede hoy cuando desde los púlpitos se predican, no se predica a Cristo crucificado, sino se predica mensajes que entretiene, más que mensajes que trata de entretener, de endulzar los oídos de los oyentes, y no el mensaje de la Escritura propiamente dicha, no el mensaje de que Cristo es el centro del mensaje, sino, así como la iglesia de Corinto estaba distraída en otras cuestiones, hoy en día la iglesia de hoy está distraída también. Porque, por eso Pablo, yo lo puedo percibir por medio de este texto, que Pablo está como un poco decepcionado, triste quizás, pero no le tiembla la voz para corregirlo, ni tiembla la mano para escribirle esta carta y decirle, ustedes son inmaduros y ustedes son
carnales. Porque qué mejor que es la verdad cuando uno está en un error y viene alguien y te dice la verdad. Pablo aquí le dice la verdad sin adornarla, sin disfrazarla directamente. Ustedes son niños, son carnales, son inmaduros, no son espirituales. Cuando cuando la iglesia se distrae del propósito, la iglesia se distrae cuando se deja de, estamos estudiando la ira de Dios, cuando el mensaje no contiene la ira de Dios, cuando pensamos que estamos delante de un Dios sin justicia y sin ira, cuando no se le teme a Dios. Entonces, la iglesia es como cumplir un protocolo más en la semana, es cumplir con una obligación más en la semana, una sola vez o 2 veces en la semana. Y la iglesia es algo más que eso. Por eso Pablo dice, yo no le puedo revelar a ustedes, no le puedo dar para que ustedes se nutran con el alimento sólido, sino le tengo que dar leche. Y esa leche era no profundizar en la doctrina, no profundizar en la palabra de Dios. Pero yo me preguntaba, ¿y si Pablo le daba el alimento sólido, no lo sacaba de esa situación a los corintios? No sé si me está entendiendo. Porque si Pablo le hablaba de la revelación de la Escritura, de la sabiduría de Dios, no lo iba a sacar de esa situación de estancamiento, de crecimiento a los hermanos. Si Pablo les decía, hermanos corintios, iglesia de Corintios, ustedes, si continúan con esta actitud, quiere decir que ustedes no son hijos de Dios. Y le hablaba nosotros estamos estudiando los atributos de Dios. Y yo tengo que confesarles a ustedes y les confieso en los estudios que, a pesar de que hace años que estoy predicando y pastoreando, pero estoy descubriendo rasgos nuevos de Dios. Estoy descubriendo cosas que antes no había leído, pero no había visto. Pero Pablo podía haberles llevado a los hermanos de Corinto a darles esa profundidad doctrinal, esa riqueza que Dios ha reservado para los que le aman. Quizás los hermanos de Corinto estaban muy entretenidos en los dones que ellos tenían, porque usted sabe que la iglesia de Corintios era una iglesia rica en dones. Había don de profecía, don de ciencia, don de fe. Dones son regalos. Seguramente alguien entraba a la congregación de los hermanos Corintios y de los corintios y alguien le profetizaba, otro le hablaba en lengua y otro le daba una palabra de ciencia. Y todos quedaban sorprendidos, qué hermanos espirituales. Los dones son regalos, pero la madurez no es un regalo de Dios. La madurez es cultivar el carácter. Es cuando Dios, por medio de las pruebas, cultiva nuestro carácter, para que nuestro carácter tenga rasgos similares al carácter de Cristo. Una iglesia inmadura no está preparada para recibir ese alimento sólido. Una iglesia inmadura es la iglesia que no creció. Es una iglesia que todavía sigue lidiando con los mismos pecados. Sigue lidiando la iglesia con la irresponsabilidad de tomar a Dios muy livianamente. Es una iglesia que todavía no creció. Porque una cosa es que una iglesia use pañales, un niño use pañales de bebé, 1 año, 1 año y medio, 2 años quizás. Pero ya cuando tenga 5 años, 10 años, si la criatura sigue usando pañales, entonces quiere decir que algo anda mal. Bueno, la iglesia pasa exactamente lo mismo, la iglesia de Corintios, pero pasa exactamente lo mismo con los cristianos de este tiempo, y no específicamente con nosotros.
Cuando el cristiano, el hijo de Dios, el creyente, todavía no creció, no tiene responsabilidad con Dios. Dios es un accesorio más, es una opción más. Cuando la palabra de Dios pasa a ser como, ¿vieron la rueda de auxilio que llevan en el baúl del auto? Que se la usa cuando se pincha una de las ruedas, necesito, bueno, hecho mano esa rueda de auxilio. O como ese matafuego que vemos colgado en los locales, que son usados solamente roto el vidrio cuando hay un incendio. Bueno, a veces Dios está así, como una rueda de auxilio, como un matafuego, solamente para apagar incendio o para sacarnos de algún apuro. Bueno, esos son indicios de un cristiano que no es maduro. Un cristiano que Dios pasa a ser una religión más. Y lo grave es que dentro de las iglesias hay todavía cristianos que tienen un Dios que no es el Dios de la Biblia. Una iglesia, Corinto era una iglesia inmadura, porque no estaba comprometido con la voluntad de Dios. El cristiano inmaduro no está comprometido con la voluntad de Dios. El cristiano inmaduro está comprometido con su propia voluntad y con sus propios sueños. Quiere que Dios cumpla sus sueños. El cristiano maduro está comprometido con el sueño de Dios. Si usted, quiero que llevarle un ejercicio, una reflexión. Si usted se está preguntando, ¿yo seré un cristiano maduro? ¿Usted está preocupado por la extensión del reino de los cielos? ¿Usted está preocupado por la extensión de su reino? Si usted está preocupado por la extensión del reino de los cielos, quiere decir que usted quiere que mucha gente más conozca de Dios y que esta congregación crezca y que avance y que se predique la sana doctrina, entonces quiere decir que usted es un cristiano maduro. Pero si usted viene acá solamente por su reinito, para que crezca su economía, para que esté bien usted con sus relaciones personales, entonces no es un cristiano maduro. Es un cristiano egoísta, como los corintios, que se disputaban entre ellos quién era el mejor, quién era el que tenía el mejor líder. Había celos. ¿Se entiende esa palabra? Celos, había envidia. Había un deseo vehemente por poseer lo que el otro tenía. Esos son rasgos de un cristiano inmaduro. Una iglesia inmadura y carnal, una iglesia inmadura y carnal no sabe distinguir a Cristo. No lo distingue a Cristo ni le importa distinguir a Cristo, porque su vista es demasiado corta. Un cristiano maduro, aún en las predicaciones que escucha, quiere escuchar la exaltación de Cristo. Un cristiano inmaduro dice, estuvo linda la predicación que escuché de tal predicador. ¿Por qué? Porque me hizo llorar, tocó mis emociones. ¿Exaltó a Cristo? No sé. ¿Qué tiene que exaltar a Cristo? Sí, toda predicación tiene que exaltar el nombre de Cristo. Estamos predicando de Él. ¿Se acuerdan cuando estudiamos analizar la oración? El predicado habla de quién, del sujeto. Nosotros tenemos que hablar y exaltarlo a Él, a Cristo. Si yo en mi predicación no exalto a Cristo, no cumplí mi labor correctamente. Si usted en su vida particular no exaltó a Cristo, no exalta a Cristo, no está haciendo lo correcto. Tenemos que procurar vivir para exaltar el nombre de Cristo. Pero los corintios estaban muy metidos en ellos mismos. ¿Se acuerdan aquellos que iban caminando de Emaús? Aquellos dos. Y que iban discutiendo entre sí, iban quejándose entre sí. Pusimos la esperanza en aquel que pensaba que nos iba a salvar y murió. Y dijo que iba a resucitar, no encontramos su cuerpo. Hablaban de Cristo. ¿Y saben quién iba al lado de esos dos? Cristo. Y Cristo les preguntó, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Qué acaso no sabés lo que pasó en este tiempo? ¿Dónde estabas viviendo? Los tenían al lado, pero no lo vieron. ¿Saben por qué no lo vieron? Porque estaban muy interesados en sus propios intereses. Quería que Cristo les solucione sus problemas inmediatos, sus problemas políticos. Quería que Cristo sea el libertador y el que derroque al emperador romano. Y a veces nos pasa así a nosotros.
Estamos muy metidos en nosotros mismos. Esos son señales de que somos inmaduros y niños espirituales. Vieron que el niño es egoísta, tiene un juguete, lo quiere para él, para él, para él. No le importa lo que pasa alrededor. No le importa si los demás se pierden. Lo importante es que nosotros estemos bien, dice el inmaduro, dice el niño espiritual. Por eso discutían había tantas divisiones en la iglesia de estos hermanos de Corinto. Una iglesia inmadura y carnal no sabe distinguir a Cristo, decía. Es por eso que ellos estaban preocupados por decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No distinguen a Cristo. Y Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Uno es, yo planté, yo les prediqué y ustedes creyeron por mi predicación. Después luego vino Apolo por medio de su predicación, de sus enseñanzas. Él regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ningún hombre es nada delante de Cristo. Toda la gloria sea para Él. Por una iglesia inmadura no ve a Cristo. Se termina todo en el pastor, en el predicador, en el líder. El cristiano maduro puede discernir si el predicador lo está guiando a Cristo, lo está guiando a él. Si el predicador lo guía a él, a la persona, no lo guía a Cristo, está cometiendo un gran pecado, no está cumpliendo su función. Pero como al inmaduro no le importa, es muy egoísta, no distingue a Cristo, ni sabe que tiene que exaltarlo a Cristo. Es más, piensa que Cristo está al servicio de él. Y se llegan a ofender cuando algo no les sale bien. Una vez me dijo un hermano, estoy enojado. Ya no doy más. Yo lo escuché, pero ¿sabe con quién estaba enojado? Con Dios. Y esto no le digo a modo de crítica, sino a modo de enseñanza. Para que podamos distinguir lo que es la inmadurez espiritual y la madurez espiritual. Estaba enojado con Dios porque no le había dado lo que él había pedido. Pero esto es real, lo que le voy a contar. Yo le escuchaba y decía, no, ya no doy más. Es más, ya no creo que me congregue. O sea, yo le escuchaba y era que Dios tenía que estar al servicio suyo. ¿Vieron cuando un niño es malcriado, pide todo a su papá, papá, dame esto, y cuando no le da, se berrinche? Bueno, así. Y se veía claramente la inmadurez, se veía claramente la carnalidad o la falta de espiritualidad en un creyente o en un miembro de la iglesia. Ya no sé si decir creyente o no, que el Señor me ayude a definir. No lo distinguía a Cristo. No lo distinguía a Cristo. No sabía para qué había sido salvo. La primera pregunta en el Catecismo Mayor y Menor dice, ¿para qué fue creado el hombre? ¿Y sabe cuál es la respuesta, no? Para alabar a Dios. Para servirle a Dios. Toda creación es de Él y para Él. Pero el cristiano inmaduro no ve eso. El cristiano inmaduro busca predicadores, como dice Pablo, de acuerdo a su propia concupiscencia. Porque le da comezón de oír la sana doctrina. Y busca predicadores que toquen las emociones, busca predicadores que sean, que usen palabras lisonjeras, como el mismo apóstol Pablo usaba ese término, palabras lisonjeras, palabras salameras. Pero no que lo corrijan. Pero el cristiano maduro busca nutrirse de ese alimento sólido, porque sabe cuando es nutrido con ese alimento sólido, puede ver un poco más claramente a Cristo y su adoración puede crecer. El cristiano inmaduro no le importa glorificar a Cristo, ni le importa conocer más de Cristo.
Cualquier excusa es válida como para no comprometerse con la obra de Cristo. Cualquier excusa es válida. La vez pasada preguntaba, o un hermano me decía que no pudo venir a la reunión porque estaba lloviendo. Y yo le pedí al Señor dominio propio, sinceramente, y mucho amor. Porque eso también es un indicio de una persona inmadura que no conoce. ¿Qué es lo que dejó Cristo para venir a este mundo? Siendo Dios, siendo igual a Dios, siendo Dios, se despojó de todo y tomó forma de un mortal, siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque un cristiano maduro sabe, conoce. Usted pregúntele a un niño de estas cosas, o pregúntele a un niño de lo que pasa, cómo hace tu papá, cuánto se esfuerza tu papá para darte todo lo que necesitas, y no va a saber, porque es niño. Usted pregúntele a un cristiano que no tiene madurez y vive en la carnalidad aún, ¿qué hizo Cristo por vos? Y él va a decir, no sé. Seguramente va a decir, me sanó de un dolor de cabeza un día, o me dio trabajo. Va a mirar el milagro por la vista corta, va a mirar el milagro, si recibió alguna bendición y si se acuerda, pero no va a ver el sacrificio de Cristo en la cruz. Es por eso que no hay compromiso en el cristiano inmaduro, porque no sabe, desconoce. Y Pablo llega al versículo 5 y dice Pablo, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según a cada uno le concedió el Señor. Pablo está diciendo, delante del Señor, Pablo y Apolo son nada. Porque uno puede predicarle, puede enseñarle a las personas, pero si Dios no le da el crecimiento, es un trabajo en vano. Nadie va a crecer con la predicación solamente del predicador. Usted no va a madurar hoy escuchando este mensaje. Usted puede ser que algo se le despierte hoy por medio de la palabra de Dios, pero hay una responsabilidad que cada uno de ustedes deben tener delante del Señor. Yo cuando leía esto de Pablo, ¿y quién es Pablo? ¿Y qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Los ministros de Dios deben ser reconocidos, claro que sí, la Biblia lo dice, y honrados si hacen bien su labor, pero jamás deben ser glorificados, deben ocupar un lugar de gloria. Solo Cristo es digno de exaltación. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Si lo traemos más aquí, decimos, ¿quién es Lutero? ¿O qué es Calvino? ¿Qué es Spurgeon? ¿Qué es Edward? ¿Quién es MacArthur? ¿Quién es Paul Washer? Todos ellos fueron y son siervos de Cristo, pero no son Cristo. Comparado con Cristo son nada. Solamente hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Como Pablo, él dijo, yo hice más obra que todos los demás apóstoles, pero todas las obras que le hice yo por la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios me capacitó a hacer las obras. Toda la gloria sea para Él. ¿Por qué la iglesia de Corinto fue diagnosticada como una iglesia carnal o inmadura? ¿Por qué no podían entender la sabiduría de Dios? ¿Por qué no estaban preparados para ese alimento sólido? Y hace rato les hice esta pregunta, ¿qué acaso ese alimento sólido no lo podía sacar de ese estancamiento espiritual? De esa falta de crecimiento espiritual. Cuando estaba escribiendo este sermón,
Yo iba a calificar a la iglesia de Corinto, o a la iglesia de los Corintios, le iba a calificar como una iglesia que estaba sufriendo de una desnutrición espiritual. ¿Vieron que en Salta murieron 2 niños por desnutrición? O estaba por calificarla a la iglesia como una iglesia que padecía de un raquitismo espiritual. Y ya había escrito y después tuve que borrarla. Porque la desnutrición, por ejemplo, en el caso de los niños acá que murieron en el interior de Salta, o del raquitismo, esa enfermedad de los niños del África, es por causa de una mala alimentación o de una escasa alimentación, pero eso ocurre por la pobreza extrema. Pero en el caso de la iglesia de los Corintios, y en el caso de cualquier cristiano en este tiempo, no podemos calificarla como una desnutrición o raquitismo espiritual, porque no es que escasea el alimento, sino que hay una desidia para alimentarse. Se parece más a una enfermedad que es muy conocida en este tiempo como la anorexia espiritual, cuando la persona no quiere comer por voluntad propia. Bueno, el cristiano de hoy está padeciendo esa inanición espiritual, no quiere alimentarse. Así como cuando en el Antiguo Testamento dice, ese pasaje tan remanido ya, cuando dice el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, tú dices, no había conocimiento. No, no es que no habían, despreciaron el conocimiento. Dios los exhortaba a los sacerdotes que ellos despreciaron el conocimiento de Dios. Acá los hermanos de la iglesia de Corinto, no es que no tenían alimento, no es que había una escasez de alimento, había una pobreza de alimento espiritual, sino que ellos despreciaron ese alimento espiritual. Si hoy aquí en la congregación, en la iglesia de Salta, o la iglesia de este tiempo, hay hermanos inmaduros, hay hermanos carnales, no es porque no haya alimento espiritual, sino porque desprecian el alimento espiritual. No quieren comer el plato de comida espiritual que Dios le brinda. Pero, ¿cómo se nutre un cristiano espiritualmente hablando? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, esto lo dijo en Juan 6:35, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está diciendo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. O sea, está diciendo, acá nos está dando indicios que Él es el alimento espiritual. El que quiera seguirme, que coma mi carne y beba mi sangre, dijo el Señor. Y todos se escandalizaron, se fueron. Jesús le dijo a Satanás, cuando estaba en la tentación en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que el cristiano, el creyente, se tiene que nutrir con la palabra de Dios, número 1. Nutrir con la palabra de Dios. Pero nutrir con la palabra de Dios no es solamente leer. Como siempre uno aconseja, dice, tenés que leer la Biblia. Como tenés que leer el diario. Tenemos que escudriñar la Escritura. Tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que profundizar en la riqueza de la Escritura. No se trata de leer, uno puede leer 5 capítulos en 10 minutos, pero después al final, ¿qué entendiste? Nada. Escudriñar la Escritura. Yo recién, en casi media hora, voy desarrollando 5 versículos solamente. Ya voy media hora y resumí muchas cosas que tenía para decir. Pero ¿que acaso solamente con la palabra de Dios ya estoy nutrido espiritualmente? Es la pregunta que nos podemos hacer. Yo tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar la Biblia, ya estoy nutrido espiritualmente. No. Porque uno puede conocer la Escritura, uno puede saber la Escritura y puede ser inmaduro.
puede tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no puede tener conocimiento de Dios. Puede ocurrir ese caso también. Entonces, ¿cómo se puede y cómo debe alimentarse espiritualmente entonces el cristiano? Número uno, comer de la palabra de Dios. Me acuerdo cuando estudiamos la doctrina de la palabra, y llegamos a un punto cuando había una pregunta que hacía, creo que era del estudio de Grudem, decía, así como físicamente nos alimentamos todos los días, a diario y varias veces al día, un cristiano debe alimentarse con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, varias veces al día, y no una vez a la semana. No, lo que pasa es que soy débil. No, lo que pasa es que no puedo. Lo que pasa es que no quieren comer del alimento espiritual. Pero ese es el punto número uno. ¿Cómo debe alimentarse también un cristiano, un creyente espiritualmente? En la oración. Una disciplina de oración para tener una relación íntima con Dios. No es la oración, esa oración tipo rezo, repetitiva, sin poner el corazón, sin abrir nuestro corazón, sin derramar nuestra alma delante del Señor, sino esa oración buscando esa intimidad con Dios. Jesucristo dijo a los discípulos, cuando fue a orar al huerto de Getsemaní y volvió, le encontró durmiendo, dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le estaba diciendo, la carne es débil para resistir cualquier prueba o tentación espiritual. Está hablando de la debilidad. Oren para que el espíritu esté fortalecido. En otras palabras, le estaba diciendo eso. Lo que pasa es que soy débil. Se lo tomamos como una muletilla, ¿no? Dios sabe que soy débil. Estuviste pecando, sí sabe que Dios sabe que, y citamos el Salmo, Dios conoce nuestra condición. Sabe que soy débil, es verdad, somos débiles. Pero diga el débil, fuerte soy. Dice Pablo en Efesios 6, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los débiles corran a fortalecerse en el Señor. O sea, si yo reconozco mi debilidad, tengo que correr al que es fuerte y fortalecerme en Él. El que reconoce verdaderamente que es débil, corre a Dios para fortalecerse. Aquel que es débil y le gusta ser débil y le usa la palabra soy débil como una excusa, es porque es una inmadura espiritual. La relación íntima con Dios y el estudio de la palabra son el alimento que todo cristiano necesita. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque Pablo le dice, miren, Apolo, él regó solamente, pero el crecimiento te lo da Dios. El que era niño y pasaron los años y sigue siendo niño porque no creció, es porque nunca se acercó a Dios. Porque el crecimiento te lo da Dios. El que te saca de la niñez espiritual te lo da Dios, es Dios. ¿Y cómo es eso? Porque aquel que no tiene esa relación íntima con Dios y aquel que no conoce de la palabra de Dios quiere decir que está lejos de Dios. Y si está lejos de Dios, Dios no le va a crecer a aquellos que no se acercan a Él ni lo buscan a Él. Podríamos definir entonces que ese estancamiento espiritual, esa inmadurez espiritual, denota algo, que ese creyente, voy a señalar para allá, pero no piense que le estoy señalando a alguien, que ese creyente nunca se acercó a Dios, a alimentarse de Dios, a recibir de la fuente que es Dios.
Ese creyente entonces es débil, ese creyente es inmaduro, ese creyente no es espiritual y es carnal porque nunca se acercó a Dios. Porque el crecimiento te lo da Dios. El crecimiento no te lo da el pastor, el crecimiento no te lo da otro hermano, el crecimiento no te lo da ningún predicador, ningún teólogo, el crecimiento te lo da Dios. En la intimidad esa que tenemos que tener con Dios todo. Así como nos acercamos todos los días a la mesa a alimentarnos físicamente, tenemos que acercarnos a Dios, a alimentarnos espiritualmente. Después llega el tiempo de la prueba y nos encuentra débiles espirituales. Nos encuentra altercando con Dios. Y dice, no entiendo por qué Dios me hace esto. No entiendo por qué estoy así. Deme una palabra, pastor. Ores, le digo yo. Oren. Venga a los estudios. Ore. ¿Y por qué es tan importante los estudios? Porque así aprendemos a conocer más de Dios. Así comencemos. Por medio de los estudios yo puedo asegurar algo. Que a muchos nos cambió nuestra manera de pensar con respecto a Dios. Nos cambió nuestra manera de vivir como cristianos y nos cambió hasta nuestra manera de orar también. Porque antes no teníamos ni idea de Dios. Y si no le conocemos a Dios, entonces no nos vamos a acercar a Él. Pero si digo, yo me estoy acercando a Dios y yo no conozco de su palabra, en mi mente se va a formar una idea diferente a la de Dios. Y voy a estar adorando a alguien que no sea Dios. Y voy a estar repitiendo o diciendo palabras que no corresponden a la Escritura. Por eso es necesario ese complemento. El conocimiento de Dios por medio de su palabra, pero también la relación íntima por medio de la oración. Ese es el alimento. Ahí somos nutridos espiritualmente, iglesia del Señor. No es normal que un cristiano que pasa los años y sigue todavía sin crecer espiritualmente. Eso no es normal. El Señor es el único que puede darte crecimiento. El Señor es el único que puede darte la fe, el conocimiento, la fortaleza que necesitamos nosotros para salir de ese estancamiento espiritual. Dice Pablo en el versículo 9, pero nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted es labranza, hace una comparación como el agricultor, esa tierra que Dios va a trabajar, pero va a venir alguien, va a sembrar la semilla de Dios. Son edificios de Dios. Son casas de Dios. Nosotros somos colaboradores. Somos simples colaboradores de Dios. No somos quien le vamos a dar el crecimiento. Usted me puede escuchar hablar todo el día con la Biblia abierta delante de usted, pero si eso, el Espíritu Santo no le produce nada a usted interiormente y usted luego toma ese conocimiento y se presenta delante de Dios en oración, en ese culto racional, la obra no va a estar completa. Porque a veces el conocimiento sin esa humillación en la oración delante de Dios produce altivez, orgullo. Pero cuando se complementan el conocimiento de Dios y la relación, no digo oración para que no quede, ya oré. ¿Sí? Cuando en la iglesia recién oramos, la oración congregacional no, la relación íntima con Dios, no espere crecer, no espere tener conocimiento profundo de las riquezas de Dios. Pero aquel que ama a Cristo, dice, yo quiero conocer más de Cristo. Yo necesito conocer más de Cristo.
Yo necesito saber más de aquel que me salvó. Pero como el que es niño espiritual todavía, espero que este mensaje pueda despertar, pueda sacudirlos y pueda usted preguntarse, ¿soy inmaduro espiritualmente? ¿Soy niño todavía? Todavía me ando fijando y tengo alguna contienda dentro de la congregación, pero lleguemos también a otros ámbitos, ¿no? Porque el que es inmaduro espiritual, el trato no solamente con los hermanos aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en su relación laboral, con la familia. El que es maduro espiritual, como se comporta en la iglesia, se va a comportar en el trabajo, afuera, donde esté. El que es inmaduro tiene un comportamiento acá dentro de la iglesia, un comportamiento en su casa y otro comportamiento en el trabajo. Una vez escuché que alguien dijo, una demostración si sos un cristiano maduro para aquellos que estén casados, es si tratás a tu esposa como tratás a una hermana de la iglesia, con el mismo respeto, y así que son cristianos maduros. Si a tu esposa la maltratás, después en la iglesia disimulás y a los hermanos tratás bien, soy inmaduro todavía. Porque sabe una cosa, porque el cristiano maduro sabe que siempre está delante de los ojos del Señor. Siempre, aunque esté solo, sabe que los ojos del Señor lo están observando. Pero el cristiano inmaduro piensa que Dios está en la iglesia solamente. O piensa que Dios está cuando haya otro hermano. Que el Señor nos ayude y nos saque de este estancamiento espiritual a lo que se encuentran todavía en ese estancamiento espiritual. Yo no puedo señalar a nadie, ni puedo decirle a nadie, hermano, crecé. Hermano, pasaron los años y seguís todavía igual. Hermano, hay indicios, hay señales de que son inmaduros. Y lamento que no hayan venido todos. El Señor sabe. Lamento. Pero saben, cuando una excusa es suficiente como para no asistir un domingo a escuchar la palabra de Dios, también son indicios de inmadurez. A veces hay razones que son de fuerza mayor, son comprensibles, pero si una lluvia, unas gotas de agua que cayó, o si un trueno es suficiente como para no acercarnos a la congregación a escuchar la palabra de Dios, el mensaje que hoy Dios puso en el corazón de su siervo para transmitir a la congregación, son indicios de inmadurez, son indicios de carnalidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo tuvo que lidiar con una iglesia como la de Corinto, muchos años, una iglesia que lo juzgaba a Pablo como un mercader del evangelio, una iglesia que lo juzgaba a Pablo como alguien que era muy duro para hablarles, una iglesia que calumniaba al apóstol Pablo, porque eran hermanos inmaduros, una iglesia que renegaba de Pablo, una iglesia que no quería sostener a Pablo económicamente, pero sí era muy generosa con los falsos maestros. Podemos definir a la iglesia para cerrar, a la iglesia de los hermanos de Corinto como una iglesia inmadura, una iglesia carnal, una iglesia que se movía solamente por vista, una iglesia egoísta. Pero quiere que le diga una cosa, una iglesia que sin embargo el Señor amaba, porque envió un hombre como Pablo para que les hable la verdad. Y si hoy usted se siente, soy inmaduro, soy carnal, le tengo que dar una buena noticia, Dios lo ama, porque hoy usted está escuchando este mensaje. Dios no lo quiere en esta situación, Dios no lo quiere en este estancamiento, Dios lo quiere sacar de ese estancamiento espiritual, lo quiere llevar a un crecimiento. Pero usted puede tener dos opciones, rebelarse y enojarse.